Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por estar nuevamente aquí reunidos para juntos estudiar la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por sus vidas y porque sé que Dios ha estado con ustedes y Dios ha sido fiel. Dios es fiel siempre a su palabra, de eso no cabe ninguna duda. Así de que bienvenidos a una clase más, a una escuela dominical más. El tema de esta ocasión es: sirve aun cuando estés desalentado. Sirve aun cuando estés desalentado, es el tema de esta lección. Y vamos a estar viendo la porción sobre el profeta de Elías en Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos del 1 al 5, y luego versículos 11 al 18. Pero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a poner las manos del Señor este tiempo. Vamos a pedir a Dios su dirección, y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo, su iluminación, para que todo lo que hagamos y se haga en esta ocasión sea para honra y gloria de su nombre y para edificación de todos nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque aunque a veces nos entramos desanimados, tú estás con nosotros para animarnos, darnos fuerzas y así poder continuar con la obra que tú nos has encomendado. Gracias, Padre bendito, porque aunque a veces las situaciones son adversas, Padre, a lo que nosotros quisiéramos, pero en medio de todo ello, tú nos animas y nos dices que debemos de seguir adelante y que debemos servirte, debemos de siempre estar listos a hacer tu voluntad. Bendito Dios, que la clase de este día sea algo que nos ayude a reflexionar y a verdaderamente depender de ti. Así que gracias, Padre bendito, que estés con nosotros y que todo lo que se haga y se diga sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la verdad que cuando hablamos de servir a Dios, aunque estemos desalentados, a veces nosotros pensamos o a veces escuchamos de que la vida cristiana realmente es una vida color de rosa, que no van a haber dificultades, pero en realidad sabemos nosotros que no es así. La vida siempre trae situaciones difíciles, situaciones desalentadoras que nos van a hacer sentir muchas veces pues tristes, desalentados, pero Dios nos insta, nos exhorta a que aún en el desaliento o aunque estemos tristes, nosotros siempre tenemos que continuar sirviendo a Dios. Dios nunca prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. Y eso nosotros lo hemos comprobado en el transcurso de los años. Nos hemos dado cuenta de que realmente la vida cristiana muchas veces pues trae dificultades, trae pruebas, trae dolor, trae llanto, trae tristeza, pero aún en medio de todo ello nosotros debemos estar dispuestos a seguir sirviendo a Dios a pesar de. En 2 Corintios 15 encontramos que Pablo anticipó este tipo de situaciones. Pablo, cuando él escribía a las iglesias de Corinto, Éfeso, Gálatas o lo que fuera, siempre Pablo, además de enfocar muchos aspectos puramente doctrinales, doctrina básica, Pablo también animaba y decía: tengan la vista puesta en el blanco, en el autor y consumador de la fe. O sea, no pongan la mirada en los problemas, en las dificultades, sino pongan la mirada en Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. O sea, Pablo anticipaba, él mismo como apóstol, él enfrentó situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero él decía: estén los ojos puestos, siempre con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no en las circunstancias. También encontramos en Primera de Pedro 2, 4 y 5, y ese quiero que por favor lo vayamos y lo leamos. Primera de Pedro 2, 4 y 5, mira lo que dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro servicio tiene que ser enfocados en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Como piedras vivas, dice Pedro, debemos de edificarnos, dice. Vosotros también, como piedras vivas, de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, dice, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, tenemos que tener en mente siempre que Jesucristo es la razón, Jesucristo es nuestro ejemplo, y que a pesar de que las cosas a veces vayan difíciles, nosotros debemos siempre tener la mira puesta en Cristo, que es, como decía, el autor y consumador de la fe. No hay otra forma. Acordemos que cuando Pedro, él
Imagínate, y Pedro tiene razón de escribir esto, porque él, en un momento, él quitó la mirada del Señor. Cuando Jesús apareció en la noche, ¿se acuerdan? Y salieron, los apóstoles estaban asustados y dice, y vieron que alguien se acercaba caminando sobre las aguas. Y Pedro dice, si eres Jesús, si eres el maestro, di que yo vaya a ti, que camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro fue a caminar. Pero dice que el viento, las olas y aquello, Pedro en esos momentos quitó la mirada de Jesús. Pedro iba bien, quitó la mirada de Jesús y de pronto empezó a hundirse. Le dijo, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús lo toma y le dice, ¿por qué dudaste? Venías bien, pero ¿por qué dudaste? ¿Por qué te fijaste en las cosas que estaban pasando a tu alrededor? La tempestad, las olas, el viento, ¿por qué? Si venías bien. Pero el momento que Pedro quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Pero ahí estaba Jesús para socorrerle. Entonces, Pedro, cuando habla acá en 1 Pedro 2, 4 y 5, tiene toda la razón. Lo decía por experiencia propia. Entonces Pedro dice, no quiten la mirada del Señor. Tengamos presente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y aunque estemos desalentados, sigamos sirviendo al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre hemos dicho, y me gusta siempre repetirlo en cada lección, de que estas lecciones que estamos viendo son lecciones puramente prácticas. Porque la vida cristiana se trata de eso, de práctica, práctica, práctica. Dios nos llama a que seamos coherentes con lo que predicamos. Debemos de actuar en coherencia a lo que predicamos y a lo que dice la palabra. Entonces, debemos de servir aun cuando estemos desalentados. Ese es el tema de la lección. No dejes que el desaliento te haga dejar de servir. Esa es la idea central. No dejes que el desaliento te haga dejar de servir o te prive de servir a Dios. Muchas veces cuando estamos desalentados, dice, hermano, ¿qué tal? Mire, hermano, habíamos pensado en usted para que ocupe tal y tal privilegio o que sirva en tal y tal forma a Dios. Y a veces, no, hermano, fíjese que ahora no puedo, esto y el otro, y ponemos 1001 excusas. Pero en el fondo lo que pasa es que estamos desanimados por cualquier circunstancia. Puede ser un problema familiar, un problema conyugal, puede ser un problema en el trabajo, qué sé yo. Puede ser muchas razones que nos desalientan y eso nos priva muchas veces de servir a Dios. Pero la exhortación en esta ocasión es, no permitamos que el desaliento nos prive de servir a Dios. Hay que servir a Dios aunque estemos desalentados. Ahora, el contexto de la porción que vamos a leer a continuación, que está en primero libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 5, hemos venido hablando sobre Elías. Elías hizo una gran hazaña, y es que confrontó a los profetas, a los falsos profetas, a los profetas de Baal. Y le dijo, oren ustedes a su Dios y vamos a ver qué pasa. Entonces Elías viene, el capítulo 18 del libro de Reyes. Si quieren ir conmigo, vamos a leer esa porción como preámbulo, como forma de introducción a lo que después vamos a tratar. Capítulo 18 del libro de Reyes, capítulo del 40 al 46. ¿Qué pasó ahí? Mire, entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Gisón y hizo ahí y los degolló. Entonces dijo Elías a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pues ya cuando había pasado ya que los profetas de Baal hicieron lo que supuestamente era como una especie de, ustedes van a orar a su Dios y yo voy a orar al mío. Y vino y Dios hizo el milagro, descendió fuego y consumió el holocausto, el altar que Elías había preparado. Y dice, entonces Elías dijo acá, bueno, el versículo 14 dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, la tomó, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, este es lo que pasó anteriormente, que Elías pues degolló a todos los falsos profetas. Ahora, en la porción que vamos a leer ahorita, que es la porción del capítulo 19, miren lo que dice. Capítulo 19, versículos del 1 al 5. Dice, 19, primer libro de Reyes, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, por segunda vez lo tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Imagínense, hermano, después de que Elías había hecho la gran hazaña de confrontar a los falsos profetas y decirle, bueno, vamos a ver cuál es el Dios, qué Dios es más poderoso, si el de ustedes o el mío. Y dice que los profetas de Baal oraron y pidieron a su Dios y nada pasó. Vino Elías y oró a su Dios, a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, y descendió fuego y consumió el altar que Elías había preparado. Después Elías va y persigue a todos los profetas, falsos profetas, y los mata a espada. La porción que vamos a leer dice que entonces el rey Acab va y va a ver a Jezabel, su mujer, y le cuenta todo lo que había pasado. La gran hazaña que Elías había hecho. Un hombre en el cual el poder de Dios estaba. Dios había orado a través de Elías. Anteriormente hemos visto de que Dios, por la oración de Elías, había resucitado al hijo de la viuda. Y así por el estilo, Elías había sido utilizado por Dios en gran manera. Elías era el paladín de Dios. Había retado a los falsos profetas. Pero acá, cuando Jezabel, y usted ha escuchado muchos mensajes sobre esta actitud que tomó Elías, de salir corriendo para salvar su vida. Cuando Jezabel, el rey Acab, le cuenta lo que había pasado, lo que Elías había hecho a sus profetas, ella dice, mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza directa que esta mujer le manda a Elías. Y dicen algunos por ahí que predican sobre este mensaje. Dice, bueno, Elías había hecho ya un acto pues sobrenatural, pidiéndole a Dios y Dios manifestándose, y mata a espada a todos los falsos profetas. Viene la mujer y le dice, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellos. Y Elías sale corriendo. Acaba de tener una gran victoria y una mujer lo pone a correr para salvar su vida, dice acá. Y se sentó debajo de un enebro deseando morirse.
Imagínate al punto que llegó Elías, el desánimo. Después de una gran victoria viene un desánimo tremendo sobre Elías. Y le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, un desánimo tremendo, que lo estaba privando de ser usado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un desánimo que nos ha privado de hacer algo que Dios ya tenía planeado para nosotros? Y por el desánimo, como que dice, tiramos la toalla. Nos acobardamos. Dijimos, ya no más. Señor, mejor llévame. Ya no soporto, ya no aguanto. Imagínate. Ahora Dios en su misericordia, Dios siempre va a apoyarnos. Dios siempre nos va a ayudar para poder salir adelante, aún en medio del desaliento, del desánimo. Dios siempre nos va a ayudar. En el caso de Elías, Dios estaba ahí para ayudar a Elías. Porque mira lo que dice. Echándose bajo el enebro, dice, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí dice, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y ¿qué? Volvió a dormirse. Yo creo que el desánimo era fuerte. El desánimo te agota. Mira, llega, comió y siguió durmiendo. Pero Dios, que siempre está pendiente de nosotros y no quiere que estemos derrotados, dice, volviendo el ángel, dice, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come. Pero ahora le agrega algo más, le dice, porque largo camino te resta. El trabajo no está terminado. Todavía tú tienes cosas que hacer para Dios. Dios tiene que hablar claramente con nosotros muchas veces y decir, no, levántate, come, sacúdete, lávate la cara, porque mira, te falta camino todavía para caminar. Largo camino te espera. Dios se encarga de restaurar nuestras fuerzas. Aquí dice que Dios le dio de comida a Elías. Dios le dio comida para que recobrara fuerzas y agua. Y prepárate aliméntate porque largo camino te falta. Yo no sé cuánto camino nos falta a nosotros que recorrer, mi hermano. No sé. Algunos quizás nos falte menos que a otros, pero o miramos las señales que están pasando y decimos, el Señor está a las puertas. No sabemos cuántos años más el Señor nos va a permitir estar acá en este mundo y que sigamos siendo instrumentos para su obra. Pero mientras eso llega, tenemos que estar nosotros listos y seguir trabajando para el Señor. Seguir trabajando para el Señor. Ahora, el versículo 18, 11 al 18, mire lo que dice. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba ahí, en el viento. Y tras el viento dice un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael,
Jehú lo matará. Y el que escapare a espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Imagínate. ¿Cómo respondió Elías? Dice, hubo un gran viento. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Hubo un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y sigue, pero hubo un apacible silbo, dice. Entonces Elías sale y dice que Dios le dice, ¿qué haces aquí? Le dijo, he sentido un gran celo por la casa de Jehová. Tu pueblo ha abandonado tu pacto y ha matado a espada a todos los profetas, solo yo he escapado. Como tengo gran celo por ti, yo escapé porque me busca también para matarme. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a engañar a Dios con nuestras actitudes, con la forma que queremos hacer las cosas. Pero Dios está al control de todo. Dios conoce todo. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro interior. Y conoce las intenciones del corazón, dice la palabra. Por más que Elías quiso decirle a Dios lo que no era, Dios le dice, no, le dice, regresa por el camino al desierto hacia Damasco. Y vas a ungir a este por rey de Siria, a este por rey de Israel, y a este, Eliseo, lo vas a ungir con profeta en tu lugar. Aquí hay una lección bien grande para nosotros. Muchas veces, o quizá si nosotros nos rehusamos a hacer el trabajo del cual Dios nos ha encomendado, Dios puede reemplazarnos. Dios puede poner a otro en nuestro lugar. Mi hermano, nadie es indispensable en ningún lado, en ninguna empresa, ni tampoco en la obra del Señor. Si nosotros nos rehusamos a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer y huimos, como huyó Elías, Dios va a decir, bueno, ¿qué pasó? Pero el plan de Dios va a seguir. La obra de Dios va a seguir con nosotros, con usted y sin mí, mi hermano. Sin nosotros, con nosotros, Dios va a continuar hacia adelante con su plan. Ahora, la pregunta es, ¿queremos ser nosotros parte del plan de Dios? ¿O queremos arriesgarnos a que de repente seamos reemplazados? Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. De eso no hay la menor duda. Dios va a cumplir su plan con o sin nosotros. Elías fue arrebatado y fue llevado al cielo por un carruaje de fuego. Y Eliseo continuó el ministerio. Ahora, yo quiero que Dios me use. Yo quiero terminar la buena carrera, la batalla, como dijo Pablo. Yo no quiero que otro tome mi lugar. Yo quiero terminar lo que Dios ha encomendado para que yo haga. Y cuando llegue y haga en aquel día la presencia del Señor, el Señor me diga, buen siervo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo no quiero que otro venga y que por mi desaliento, por mi cobardía, porque no estoy dispuesto a echar toda la carne en el asador, Dios mande a otro y quite mi corona. No, yo quiero concluir la carrera que Dios me ha encomendado. Y esa es la lección para nosotros este día. No importa el desaliento, no importa la adversidad, nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a servir a Dios. Porque para eso fuimos rescatados, para hacer su voluntad. Y Dios, tenemos que tener la plena confianza de que Dios nos va a socorrer, Dios nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a dar fuerzas de nuevo para que nosotros cumplamos su propósito. Es lo que hizo con Elías, es lo que hizo con Pablo, es lo que hizo con Pedro, es lo que hizo con muchos más. A través de la historia del cristianismo, Dios ha levantado, Dios ha fortalecido, Dios ha restaurado vidas. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que hacer. Entonces, que esta lección nos ayude a recapacitar y a decir, Señor, perdóname.
He estado dejando pasar oportunidades en las cuales te puedo servir solo porque he estado desanimado. He estado desalentado y a veces ni sabemos ni por qué. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar a la palabra y dejar que Dios nos use. Tenemos que volver a los básicos. Porque muchas veces queremos estar nosotros vigorosos espiritualmente, pero no nos alimentamos con la palabra. A veces venimos a la iglesia el domingo porque, pues sí, no había otra cosa que hacer, pero no es porque hay aquel deseo y aquella sed de nutrirnos de la palabra de Dios. Aunque déjeme decirle que el mensaje dominical, por muy bueno que sea, no es suficiente nutrición para el resto de la semana. O sea, usted, mi hermano, tiene que ir a la palabra, tiene que leer la palabra, meditar la palabra todos los días. Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y luego domingo viene a recibir. Pero usted también tiene que nutrirse durante la semana. Y eso nos va a ayudar a que el desánimo no venga. Esa es la vida práctica cristiana. No hay vuelta de hoja. No hay pastillitas de Biblia que usted se va a tomar una cada 24 horas quizá, o cada 2 semanas, cada 2 días, cada 3 días, no. La palabra es el alimento nuestro espiritual, tenemos que tomarlo todos los días. La oración, la comunión con los hermanos, todos son elementos, son recursos que Dios nos ha dejado para que siempre nuestra vida cristiana esté vigorosa. Claro, eso no garantiza que en un momento determinado no vamos a caer en desaliento, pero tenemos que confiar en Dios, que Dios nos va a ayudar en medio de ello, como lo hizo con Elías. Para ir terminando, yo solo quisiera que debemos actuar para bien, cueste lo que cueste. Versículos del 1 al 2. Debemos de actuar para el bien, cueste lo que cueste. Y aquí pues vamos a depender de la guianza del Espíritu Santo, el poder de Dios a través de su palabra. Debemos evitar la confrontación cuando es ventajoso hacerlo. Versículo 3. Debemos de evitar la confrontación si eso es ventajoso. Debemos ir a Dios cuando sentimos el peso de la persecución. Muchas veces vamos a sentir agobiados, sin fuerzas. Y como dice, amedrentados. Pero debemos ir a Dios. Señor, ayúdame. Estoy pasando por esta circunstancia, esta situación, ayúdame. Para evitar que el desánimo nos llegue. Podemos confiar en que Dios se manifiesta a los fieles. Versículos 11 al 13. Podemos confiar en que Dios nos hace preguntas. Le dijo a Elías, ¿qué haces acá, Elías? ¿Por qué estás acá? Dios nos va a hacer preguntas algunas veces. Estemos listos a responder. Y ojalá que sea la buena respuesta. Porque Dios conoce todo. Podemos confiar en que Dios escucha nuestra oración sincera. Dios escucha la oración sincera. Versículo 14. Dios escucha la oración sincera. Ahora, el desánimo, como decíamos al inicio, no debe de impedirnos el poder servir a Dios. Pero si Dios mira que somos fieles a la misión que nos ha encomendado, Dios va a cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Pero Dios quiere ver de que tú y yo, mi hermano, somos fieles a esa misión que nos ha encomendado. Por medio de nuestra fidelidad, Dios permite que haya un crecimiento para cumplir su propósito eterno en nosotros. Versículo 18. Nuestra fidelidad es clave, porque así Dios nos va a utilizar mejor y va a cumplir su propósito eterno en nosotros y a través de nosotros. Dios quiso que Elías no viese corrupción. Dice la palabra que cuando él ya le entregó la batuta a Eliseo, un carruaje de fuego se lo llevó y lo llevó
se lo llevaba al cielo. Elías no vio corrupción. Aún si analizamos un poco más profundamente la situación de Elías, algunos dicen que se acobardó, otros dicen cualquier cosa pudo haber sido. Pero lo importante es que Dios no dejó de lado, no tomó como no importante lo que Elías había hecho por él. Porque, acuérdate, Elías confrontó a los falsos maestros, los falsos profetas, perdón. Y Elías dejó bien en alto el nombre de Jehová de los ejércitos, como el Dios verdadero, como el Dios único. Y por eso Elías fue arrebatado en un carruaje de fuego. Entonces la lección que debemos de aprender para este día es de que no permitamos que el desánimo nos prive de servir a Dios. No permitamos que el desánimo. Evalúa. Muchas veces, si estamos en desánimo, o si alguien está en desánimo ahorita que está escuchando la lección, evalúa, mi hermano. Y sé sincero y busca el origen de ese desánimo. Ora. Pídele a Dios que despeje tu entendimiento, tu mente. Y decide tomar la decisión de no dejar que el desánimo te prive de servir a Dios. Evalúa, ora y decide. Son 3 palabras claves. Debemos de ver cuál es el origen del desánimo. Ahora, si tú te das cuenta, y es porque no has estado leyendo la palabra, empieza a leerla. Decide, ora y pídele perdón a Dios y dile, Señor, ayúdame. Quiero volver a sentir ese placer al momento de leer tu palabra. Quiero sentir ese gozo, esa alegría de leer y estudiar tu palabra. Y decide empezar a hacerlo nuevamente. Que la palabra tiene poder, la palabra es poderosa. Y la palabra te va a llevar a alturas que quizá nunca tú habías pensado. Dios en su misericordia te va a levantar nuevamente. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y si Dios todavía no ha terminado su plan, su propósito contigo, mi hermano, Dios va a continuar obrando en tu vida. ¿Por qué? Porque es el plan eterno suyo. Así actúa Dios, así actúa nuestro Dios. Así que bendito Dios, que no nos va a dejar en el desánimo. Bueno, estás desanimado, a ver cómo te va. Sal como puedas. No, Dios está ahí para ayudarnos y sacarnos adelante, victoriosos. Que el Señor les bendiga, que esta clase sea realmente una clase para reflexionar, para meditar y para nuevamente alinearnos en las líneas del batallón celestial, en las líneas de aquellos que quieren servir a Dios aún a pesar del desánimo. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y como siempre, un placer y un gusto poder que juntos estudiar la palabra del Señor. Y vuelve a leer capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículos del 1 al 5, del 11 al 18. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Y segunda de Corintios 15. Ok, mi hermano, que el Señor les bendiga. Un placer. Y estemos orando unos por otros. Oremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra. Gracias por el ejemplo de Elías. Gracias porque ahí en esa historia podemos ver también tu mano, sustentando, guiando, fortaleciendo. Gracias, Padre, porque tus planes y tus propósitos son perfectos. Ayúdanos, Padre, a no desanimarnos. Ayúdanos a siempre estar dispuestos a hacer tu voluntad. Y que si nos desanimamos por cualquier circunstancia, que sepamos y que tengamos la plena confianza de que tú estás ahí. Tú estás ahí, en ese ciflo, en ese suplido suave, en ese silbido suave. Y que tú nos vas a susurrar en nuestra mente y decir, ¿qué haces acá? Padre, que estemos siempre donde tú quieres que estemos y que estemos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Bendito seas y gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.